Bendiciones, mis hermanos. Nos encontramos esta semana, un episodio más. Aquí nos encontramos esta fría, fría tarde aquí en San Cristóbal de las Casas, pero bendecidos de poder estar una vez más con ustedes. Es un gusto para mí, para mis hermanos, poder estar aquí. Esta ocasión nos encontramos nada más tres. Se encuentra conmigo mi hermano Raúl. Hermanos, Dios los bendiga. Un gusto estar aquí nuevamente. Y mi hermano Gamas. Dios les bendiga a todos. Mi hermano Isaac y mi hermano Gustavo R. se fueron a evangelizar, los mandamos al cerro a evangelizar, así que ore por ellos, amado hermano, que el Señor les dé palabra, que el Señor les dé, porque pues sí, tienen que cumplir la labor del Señor, así que les pedimos de favor sus oraciones y que regresen con bien. ¿Sí o no, mis hermanos? Sí, amén. Sí. Bueno, hemos estado, como usted ya sabe, no queremos ser ni cansados, ¿verdad? Pero sí sentimos que realmente la Biblia habla mucho. Cuando se trata del cambio de mentalidad hay mucha tela que cortar, muchísima. Y creo yo que uno de los temas más importantes, uno de los temas más importantes que la palabra de Dios nos enseña es esto, el cambio de mentalidad. Tiene que haber un cambio de mentalidad en nosotros. En llamada final no recuerdo si fue en el 2018, fue el año del cambio de cultura, ¿no? Y algo que tiene que ver precisamente con esto es eso, porque si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, pues cómo queremos acercarnos a Dios, ¿no? Un ejemplo que yo pongo y para entrarle ya de lleno al tema, un ejemplo que yo pongo mucho es la gente, por ejemplo, válgame la redundancia, la gente con el gobierno. Cuando las cosas van mal, el gobierno, todo es culpa del gobierno, ¿no? Pero cuando se trata de las becas, es que el gobierno, y yo quiero mi beca, y yo quiero mi ayuda, y yo quiero mi apoyo, pero no estamos dispuestos a pagar impuestos, no estamos dispuestos a, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es lo mismo con Dios. Tiene que haber un cambio de mentalidad. Yo no puedo venir a la iglesia y que Dios me bendiga, que Dios me prospere, pero no cambiar mi vida. Así es. No puedo esperar que Dios me use, que yo profetice cuando mi vida es un desastre, ¿no? Entonces tiene que haber un cambio de mentalidad. Y hemos estado hablando, Efesios 4:22, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. La semana pasada, y bueno, el episodio pasado y el episodio antepasado hablamos de esto, de la renovación de la mente. Hoy queremos hablar de Efesios 4:22. En cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre. ¿Qué es despojarse? ¿Qué entendemos por despojarnos del viejo hombre? Antes de entrarle al tema y al significado, queremos hablar sí, permítame, mejor me adelanto, porque aquí en mi bosquejo lo tengo un poquito revuelto, si no me equivoco. Lo tengo un poquito revuelto, pero vamos a hablar de los significados. Uno de los significados de la palabra despojarse es la palabra keno, del hebreo 27:58, que dice hacerse vacío, neutralizarse. Pero, ¿qué entendemos por hacernos vacíos o por neutralizarnos? ¿Qué debemos de vaciar y qué debemos de neutralizar? ¿Qué entienden ustedes dos, mis hermanos? Bueno, creo que veo más claro la parte de hacerse vacío, quitar de nosotros todo lo que no nos edifica, lo que no nos sirve, y una vez vacío creo que ya viene la llenura del Espíritu, del Señor, de la presencia, de la palabra, etcétera. A mí también me llama mucho la atención lo de neutralizar, porque hay un versículo que dice que nos neguemos a nosotros mismos, ¿no? Nos neguemos. Nos neguemos a nosotros mismos. Entonces, el término neutralizar creo que define bien que debemos neutralizar los pensamientos, las emociones y todo aquello que nos hace pecadores, ¿no? En esta carne. Bueno, entonces, neutralizar la carne y, como decía mi hermano, vaciarnos, pero vaciarnos de lo que no nos sirve.
eso es despojarse, vaciarte pues perdónenme la expresión, la basura. Así es. Porque el carácter que tenemos es basura, los celos son basura, el orgullo es basura. ¿Por qué? Porque no te sirve para agradar a Dios, no te sirve para avanzar. Miren, por ejemplo, un Moisés, ese carácter que él tenía, dice en la Biblia que él era manso, el hombre más manso, pero si usted lee la palabra de Dios, Moisés se enojó 7 veces y se enojó también contra Dios. Y uno de sus enojos lo llevó a golpear la roca. Ah, sí. Y Dios le dijo, vas a tocar con tu vara la peña. Y Moisés, ¿qué dijo? No, y le dio el varazo. Y la Biblia dice que la roca era Cristo. Entonces golpeó al cuerpo de Cristo. Entonces ese carácter te es basura. Te tienes que vaciar, tienes que sacar ese carácter, porque te es basura. El orgullo, los celos. Hermano, mire, por ejemplo, cuántos divorcios hay por orgullo. De que el hombre no quiere pedir perdón, la mujer no quiere pedir perdón. Hay una película, y perdóname, ya sabe que yo soy muy cristiano, hay una película donde sale Jennifer Aniston, no me acuerdo cómo se llama la película, pero precisamente es así, se pelea con su novio y se empiezan a hacer cosas y ella al final de la película le dice, es que yo quería que me pidieras perdón, y él le dice, es que yo quería que tú me pidieras perdón, pero el orgullo los llevó a que nadie pidiera perdón. Y por ejemplo, cuando se pelean los esposos, ¿verdad? Se sientan a la mesa y el pobre hijo o los hijos, ¿verdad? Dile a tu papá que me pase la sal. Y dice mi mamá, dile que si la quiere que se levante. Y el chavito ahí... en medio de todo. Sí, y por orgullo pueden pasar 2 días, 3 días, 2 meses, 3 meses. Y no nos sirve. Y definitivamente el orgullo no nos sirve tampoco en las cosas del Señor, porque hay que humillarnos. Entonces, uno de los significados de la palabra que es vaciarse, neutralizarse, hacerse vacío. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque se vació a sí mismo. Se neutralizó a sí mismo. Entonces eso es uno de los significados. Otro de los significados es la palabra 554 del griego apduomai, es que así está escrito, apduomai, que significa desposeerse a sí mismo, vaciarse totalmente, despojarse fuera de sí mismo. Entonces tenemos que vaciarnos, pero esta es una de las que más me gustan, la palabra 659 del griego, el lanzamiento fuera, apartarse de uno mismo. Entonces, si yo me quiero despojar del viejo hombre, me tengo que apartar de cómo soy. Sí, eso refiere a la santidad. Exactamente, me tengo que apartar, tengo que cambiar mi manera de ser, tengo que, pues, alejarme porque dice la palabra que cuando uno viene a Cristo debemos de ser nuevas criaturas. Así es. Pero ¿cómo me hago una nueva criatura? Buena pregunta. Pues bueno, dice el Señor Jesús, están en el mundo pero no son del mundo. Creo que parte importante de ser una nueva criatura es ser diferente al resto de los que están en el mundo. Exactamente, eso es alejarse de cómo son en el mundo, porque eso es uno de los significados de despojarse, alejarse. Creo que nuestro pastor hablaba de que Cristo decía que el que quiera seguirlo, que tome su cruz y se niegue a sí mismo. Exacto, que te debes de negar. Mira, qué buen ejemplo ese, te debes de negar a ti mismo, negar tu carácter, negar. Miren, por ejemplo, esto también lo predicaba nuestro pastor. Decía él que escuchaba una predicación del apostoloto, donde el apostoloto dice que hay un versículo de la palabra que Dios conoce tus pensamientos aún antes de que suban a la mente. Sí. Y decía nuestro pastor, es que imagínate, o sea, qué pena con Dios. Hermano, pero debes de negar esos pensamientos, porque dice en la palabra que debes de llevar esclavo todo pensamiento a los pies de Cristo. O sea, Señor, mira, perdóname que estoy con mente conchambrosa, con mente odiosa, o no, qué sé yo, hermano, porque usted sabe lo que piensa. Sí. Amén. Yo no sé lo que usted piensa, pero Dios sí lo sabe. Entonces debemos de alejarnos, negar
esos pensamientos, negar esos sentimientos, por ejemplo, de odio. ¿Cuántos hijos odian a sus padres? Y eso no es correcto. O cuántos esposos, porque a veces están juntos, como dicen, ¿no? Por los hijos, pero se odian mutuamente. Sí, está terrible. Entonces debemos de negar. Entonces, a manera de introducción, lo que representa negar, pero que quiero hablarles, bueno, más bien queremos hablarles de un ejemplo en la palabra, Moisés. Sé que hace un momento hablé un poquito mal de Moisés, pero también nos da un buen ejemplo. Moisés hizo 7 despojamientos, o se despojó de 7 cosas que nos sirven a nosotros de un ejemplo impresionante. Dice que debemos de despojarnos del viejo hombre, y más adelante vamos a hablar de eso, pero quiero ponerles estos ejemplos. Queremos hablar de estos ejemplos porque son muy importantes. Primero que nada, Éxodo 2:2 dice: y la mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso lo escondió por 3 meses, pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. Aunque Moisés aquí estaba bebé, hay un despojamiento de la familia. Sé que él es bebé y sé que quien en realidad se deshace de él o se despoja de él es su madre, pero lo hace por el ministerio de Moisés, porque era necesario que Moisés viviera, porque él tenía que llevar a Israel a la tierra prometida. Él tenía que hablar con Faraón, él tenía que ser el libertador de Israel. Entonces, para nosotros poder servir al Señor, para nosotros despojarnos inclusive del viejo hombre, también tenemos que hacer esto, despojarnos de la familia. Amén. Pedro le dijo algo al Señor Jesús: Padre, es que aquí habemos muchos que hemos dejado padre, madre, esposa, hijos. ¿Y qué le respondió el Señor Jesús? ¿Se acuerdan? Sí, no hay nadie que haya dejado a su familia y que Sí, no vaya a recibir 100 veces. No hay más. nadie en esta tierra que no haya hecho eso, que no vaya a recibir en esta tierra 100 veces más y La en vida aquella, la vida eterna. O sea, sí Dios ve esto, sí Dios ve este sacrificio, pero es que miren, por ejemplo, nos encanta esta profecía de te voy a llevar a las naciones. Pero ¿estás dispuesto a sacrificar? O sea, no estoy diciendo que abandones a tu familia, no. Pero va a llegar un momento en el que no vas a poder estar con tu familia. Sí, y creo que algo muy importante que nos han enseñado tanto el pastor como ustedes es que ir a predicar a otros lugares no es ir a pasear. Exacto. No es como irse a vacacionar y predicas y sí, es un trabajo, y en base a lo que nos cuentan es una chamba muy pesada. Sí, yo veo que es una experiencia muy enriquecedora, pero también es un trabajo, ¿no? Es un oficio. Y me recuerdo mucho de Enoch, Ajá. que dedicó Exacto. me parece que 65 años Sí, a sí, su porque- familia y 300 a Dios. Exacto. O sea, la proporción del tiempo a la que se le tiene que dar a Dios es mucho mayor a la que nos pide, vaya, el día a día Exacto. de nuestras vidas, ¿no? Sí, porque por ejemplo, si nosotros, tomando este ejemplo que usó mi hermano Raúl, dice la Biblia que Noé vivió 65 años y engendró hijos e hijas. Y después caminó 300 años con el Señor. Y exactamente Noé vivió 365 años. Enoch. Sí. Que puede ser una representación del año, porque son 365 días del año. Entonces, Noé dedica 65... Enoch. Sí, perdón, Enoch. De hecho, por eso hace rato dije Noec. No sé por qué estoy pensando en Noé. Enoch dedica 65 años a su familia. O sea, no estoy diciendo que usted dedique solo 65 días a su familia, no, sino que haga esta proporción. O sea, sí, hay que dedicarle tiempo al trabajo, a los hijos, a la familia, etcétera, etcétera. Pero la Biblia dice que debemos de amar al Señor Dios Por sobre todas todo. las cosas, sí. Entonces la prioridad tiene que ser Dios. Y a Amén. veces nos encanta, es que me van a llevar para conocer España. Miren, por ejemplo, yo les pongo mi ejemplo.
A mí el Señor me ha permitido ir a predicar a Estados Unidos. No conoces la ciudad. Por ejemplo, me invitaron a predicar ahí a Washington, al estado de Washington, a Richdale. No conocí la ciudad. O sea, me llevaron del hotel a la iglesia, de la iglesia al hotel. Punto. No conoces. Wow. Nos invitaron igual, por ejemplo, a Carolina del Norte, a Charlotte. No conoces la ciudad, no conoces Charlotte. O sea, esa es la realidad. Me invitaron a predicar a Toluca. No conozco Toluca. O sea, porque no vas a pasear. Exacto. O sea, vas, por ejemplo, yo recuerdo cuando vivía todavía el apóstol Víctor, pues ustedes saben, era mi tío, ¿no? Y mi padre lo invitaba a predicar y le ponía 3 enseñanzas en la mañana, una en otra iglesia y al final una aquí, o sea, 5 predicaciones en un día. Y mi tío me decía, es que tu papá es negrero, o sea... Y mi papá me dice, pues es que eso viene a trabajar. Si a mí me dice quiero ir a pasear, lo llevo a pasear. Entonces, tienes que despojarte de la familia. O sea, Sí. tienes que... Porque miren, hay esposas que le dicen al marido, es que quiero ir al cine, pero hoy es día de culto. Sí, pero ya se estrenó Barbie. Pues sí, pero es día de culto, ¿no? Miren, por ejemplo, mi esposa, ella lo puede testificar. Cuando yo comencé a enamorarla, cuando comencé a evangeligarla, le dije, mira mi amor, mi prioridad es Dios y la prioridad es la iglesia, la prioridad es el servicio. Si tú quieres ir a tomar café y es día de culto, ni modo, yo me voy a la iglesia. O si tú quieres ir a pasear y es día de ensayo, porque en aquel entonces yo estaba en la alabanza, ni modo, yo me voy porque esa es mi prioridad. Y ella sí me conoció y ahora ella también testifica lo mismo. La prioridad tiene que ser Dios. De hecho, ha habido veces que yo le digo, mi amor, no quiero ir a la iglesia, tengo mucha flojera. Pues quédate, yo tengo que ir a servir. Porque la prioridad es esa. Sí. Tiene que ser esa. Claro. Pero hay gente que no se despoja de nada. Exactamente, igual no es como que te apartes de tu familia físicamente. Lo veíamos este ejemplo con Abraham, de que se aleja de su parentela. Si bien allí fue físicamente, se apartó físicamente, espiritualmente habla de no comportarse como tu familia. Exactamente. Cambiar Eso también es un muy buen ejemplo. Sí, Es despojarte de la manera de ser de la familia. así es. Que no te arraigues iba a poner un ejemplo, pero quizás sea muy pronto para usar este ejemplo porque es muy fresco. Es muy fresco y quizá la persona sepa, va a decir, lo dijo por mí. No lo dije por ella, lo dije por todos. Okay. Pero, por ejemplo, precisamente hablando de esto, es que hay gente que se apega mucho a un apellido, por poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo, que soy Garduño, ¿no? Es que yo soy Garduño, ¿pero eso qué? O sea, ¿qué tiene? Hay gente que, es que no sabes con quién te estás metiendo, soy Méndez Díaz, de los Méndez Díaz de todo el tiempo, ¿y eso qué? ¿No? La verdad. O sea, no te apegues a la manera de ser, porque lo único que estás haciendo es atarte. Así es. O sea, miren, por ejemplo, mi abuela no sabía quién era su papá, porque de pronto un día ella se quiere registrar, válgame la redundancia, en el registro civil, y le pregunta a mi bisabuelo, ¿y tú cómo te llamas? ¿Cómo te dije que me llamaba? No, pues Mario. Bueno, no se llamaba así, estoy dando porque mi bisabuelo iba de pueblo en pueblo y embarazaba y se casaba en diferentes pueblos, se casaba con diferentes mujeres y entonces a nadie le daba el verdadero nombre. Y si yo me aferro a un apellido, me estoy aferrando a ser como mi bisabuelo o como el abuelo que es borracho, Sí. que es golpeador a lo mejor de la abuela, qué sé yo, ¿no? Rompe con eso, despójate de la familia. De hecho, esos ejemplos lo vemos mucho en la genealogía de David, me parece. Sí, Que sí. cada siguiente del trono comete los mismos errores que el anterior. Y eso es impresionante, o sea, porque el hermano otro siempre nos ha puesto este ejemplo, ¿no? El hombre sabio
aprende de los errores de los demás. El inteligente de sus propios errores y el Sí. tonto, Aprende. No aprende nada. todos estos fueron brutos. Dice, O sea, porque cuando Salomón va a entrar al reino, Ajá. ¿qué le dicen? Sigue los pasos de tu padre De David. tu padre David. ¿Y Sí. qué hizo Salomón? yo el consejo de los jóvenes. Y cuando va a entrar su hijo Roboam o Jeroboam. No sé quién de los dos es. Claro, Es que confundo. siempre me confundo. Creo Sí, que igual. es Roboam. me Creo que es parece. Roboam, ¿no? Porque Jeroboam es el que parte el Sí, reino. sí, sí. Bueno, cuando va a entrar Roboam, ¿qué le dicen? Sigue los pasos de tu padre David. Sí, y así dice es. en la Biblia que Roboam hizo lo que se le antojó. Y Sí. luego el hijo de Roboam, lo mismo. Y así sucesivamente. Y de pronto aparece, creo que el rey Usías, Usías, y exacto. dice que empezó a seguir los pasos del rey David, de su padre Sí, David. así Pero es. de pronto viene el profeta y le dice, vas a morir. Ah, sí. Y se echó a perder el asunto. Entonces, rompe con la familia, despójate de la familia, no te aferres a un apellido, Amén. no te aferres a, es que a mí me pusieron Wenceslao como el abuelo, rompe con eso, Wenceslao. no, Así no, es. rompe con eso, o Sí, sea, porque amén. te están atando. Amén. Por ejemplo, cuando usted vaya a tener su hijo, piense por qué le quiere poner el nombre que le quiere poner. No, es que yo le quiero poner como mi papá, pero ¿por qué? O sea, porque a veces atas a la persona, al hijo, a ser de esa manera y pobrecita gente. Vemos tantas ataduras por aferrarse a un apellido, a algo familiar que no es bueno. Y mire, Moisés se despojó de otra cosa. Hebreos 11:24 dice, por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Mire, es que esto es impresionante, porque si ustedes ponen atención, todos fueron así. Abraham se despoja de la familia, se despoja de su tierra, de su comodidad, de todo lo que conocía, por fe a una promesa que no vio cumplida, pero que sabía que Dios se la iba a entregar. Increíble. Sí. De hecho, si ustedes ven la Biblia, muchos de los que Dios llama no ven las promesas. Sí, tienes razón. Un Abraham no vio, Isaac tampoco vio, Es ni cierto. Jacob vio, Ni Moisés, del que estamos hablando. ni Moisés, o sea, porque le dice Dios, ahí está la tierra prometida, pero aquí te vas a quedar. Es cierto. Sí. Porque el llamado fue llevarlos a la tierra, meterlos a la tierra, y ahí terminó su trabajo. Y por eso Dios le dijo, bueno, también hay quienes enseñan que por el pecado de golpear la roca, ¿no? Pero no vio. Miren, es más, inclusive me voy a atrever a decir lo siguiente, ni siquiera Jesús, porque el llamado que Dios le hace sí es morir por nuestros pecados, venir por nosotros, pero para que todos fuéramos salvos, pero Él físicamente no nos vio a nosotros, Es cierto. Es Muy cierto. nos vio en fe, nos vio a futuro, que un día usted y yo estaríamos aquí recibiendo este mensaje y, ay, amado hermano, o sea, Impresionante. no nos vio físicamente, pero en el amor que le tuvo al mundo, el amor que a lo mejor quizá ni usted ni yo estábamos siquiera en el plan de una padre o de una madre, Dios entregó su vida. Y eso es porque Moisés se despoja de Egipto, se despojó del mundo. Usted y yo tenemos que despojarnos, amado hermano, de lo terrenal, porque dice aquí, por la fe no consideró, o sea, prefirió no gozar de los placeres temporales que te podía dar el palacio de Faraón. Egipto en aquellos entonces era Estados Unidos, o sea, era la potencia militar, la potencia económica, era la capital del mundo de aquel entonces. Estaba en su máximo esplendor Egipto. Sí, es cierto. Y Moisés dijo, prefiero seguir a Dios. Y mire, Pablo, hermano, Pablo igual, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, irreprensible ante la ley. Pero todo eso es basura, dijo. Con tal de seguir a Cristo, todo eso lo tengo por basura. Wow. Entonces, Moisés dice, es que el palacio de Faraón con todos sus lujos es basura comparado con lo que me espera allá arriba. Ay, amado hermano. Así es. Y usted y yo no somos así. Pues Esa es falta. la verdad. Porque mire, por ejemplo,
Yo recuerdo, y le pido una disculpa a este hermano si nos está viendo, perdóneme que yo lo use de ejemplo, obviamente no voy a decir su nombre, pero yo recuerdo que en una ocasión mi pastor le dijo a un hermano de aquí, un predicador de aquí: oye, hijo, mira, yo no puedo ir, necesito que vayas a predicar a tal lugar. Bueno, sí voy, pero ¿quién me dan para mi gasolina? Sí, a lo mejor sea una pregunta muy válida, pero bueno, otro hermano le dijo: es que yo no tengo carro, ¿me vas a dar tu carro o cómo voy? Y hermano, tenía que ir 20 minutos, o sea, podías ir en combi, ¿no? Sí. Pero a veces ni siquiera somos... Miren, por ejemplo, el libro de Cantares dice: busqué al amado, al que ama mi alma, lo busqué en mi lecho. ¿Qué es el lecho? La intimidad. Bueno, No, sí, pero creo que es la comodidad, ¿no? habla de la cama. Literalmente el lecho es la cama. Entonces hay gente que ni siquiera es capaz de dejar su cama para buscar de Dios. Sí. Y sí habla de la intimidad. O sea, sí habla de la... Pero en lo literal la mujer está diciendo de Cantares, está diciendo: lo busqué en mi lecho, es decir, lo busqué en mi cama. Y termina diciendo: pero no lo hallé. Porque, hermano, si no somos capaces de ni siquiera de despojarnos de las sábanas para buscar de Dios, menos vamos a dejar el mundo. Y mire, dice, no consideró, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los placeres temporales del pecado. ¿Cuántos de nosotros consideramos mejor buscar servir a Dios que ir a echar trago? Muy pocos, muy pocos. ¿Cuántos preferimos ir a buscar de Dios que irnos a echar una canita al aire, como dicen algunos, ¿no? O sea, irnos con otra mujer o qué sé yo, hermano? Y al final, este versículo me encanta porque dice que son placeres temporales. Miren, hay algo que dice el hermano Otto y es muy cierto: el pecado es sabroso. La neta, es que el pecado es sabroso, pero es temporal. Diría el predicador: vanidad de vanidades. Vanidad de vanidades. Todo esto es vanidad. Es vanidad. Miren, por ejemplo, un Salomón, toda su riqueza. ¿Y qué dijo? No hallé placer en el vino, no hallé placer en las mujeres, no hallé placer en la música. ¿En qué tanto dice que no halló placer? ¿Se acuerdan? Muchas cosas. En todo. En todo. Salomón probó de todo. ¿Y qué dijo? Lo único que he encontrado que trae placer a la vida del hombre es la presencia de Dios. Así es. Increíble. Ay, amado hermano, y somos necios a veces. ¿Qué opinan ustedes? Pues es que, bueno, a fin de cuentas la Biblia dice que son placeres, ¿no? Y la carne, creo que lo que más le gusta es el ahora. El aquí y el ahora. El aquí y el ahora. Entonces, creo que sí necesitamos, y es imperativo, ¿no? Ya despojarse del viejo hombre para poder hacer lo que Moisés hizo acá, que es ver por fe la promesa que Dios tiene para nosotros. Porque a fin de cuentas, aquí decía que había aprobio, ¿no? O sea, eso quiere decir pruebas, ¿no? Tienes que superar pruebas y a la carne no le gusta. Exacto. Entonces, sí es muy necesario lo que hablábamos antes de despojarnos del viejo hombre o de esta carne, ¿no? Para poder ver realmente la promesa que Dios tiene y solo estar enfocados en eso y tratar de llegar a la meta. Qué bueno que toca este punto mi hermano Raúl, porque dice de lo propio. Lo propio es realmente la prueba. Y como dice, a la carne no le gusta, pero esto también es el cambio de mentalidad. Así es, y creo que lo vimos mucho con el pueblo de Egipto. Hace varios episodios se mencionaba que el pueblo de Israel, aún saliendo de Egipto, ya siendo libres, no se habían despojado de la mente ni del corazón lo que tenían en Egipto. Siguen esclavos. Exacto. Esclavos de sí mismos prácticamente, porque eran el recuerdo de lo que vivieron. Sí, porque ya eran libres. Ya eran libres. Y eso está peor, o sea, esclavo de ti mismo. O sea, ya ni siquiera eres esclavo del mundo, porque Dios ya te liberó, pero eres esclavo de ti. Y es que yo me acuerdo cuando echaba trago, cuando me echaba mis micheladas. Ay, no. Ahí con su juguito y unas costillitas. Cómo se me antojan, dicen. Pero Dios ya te sacó de eso. Así es. Y te haces esclavo de eso. Está terrible. Sí, porque yo siento que funciona de esta forma. Puede que ya no estés tomando literalmente, pero dice el Señor Jesús
que aquel que mire, que codicia a la mujer de su prójimo ya ha cometido El adulterio. O sea, siento que es lo mismo aún con El trago, por con ejemplo. el trago. O sea, Sí. no estás tomando literalmente, pero piensas en tomarlo y Ya lo hiciste. Ya lo hiciste. Sí, pues ya está en tu corazón. Sí. Es como el versículo ese de los perros y los cerdos, ¿no? Ya fuiste Ajá. libre y regresas al Sí, no vómito regreses que al expulsaste. Me hace me hace de ver a Sodoma y Gomorra. O sea, en vez de quedarse y voltear y quedarte como estatua de sal, literal, no, yo voy a regresar a Sodoma a disfrutar de los placeres y a ver qué pasa si caen Exacto. las bolas de fuego. O sea, me lo imagino de esa forma, ¿no? Porque qué bueno que también tocas esto, porque quizá, como tú dices, o sea, a lo mejor, porque siempre hemos hablado mal de la esposa de Lot, Ujú. pero quizá, oye, ¿cómo están destruyendo Sodoma y Gomorra, no? O sea, a lo mejor fue la curiosidad de qué está sucediendo, ¿no? Ah, puede ser. El chisme. El chisme. Pero, Sí. pero también, ¿qué vio Dios en su corazón para decidir convertirla en esta estatua de sal? Yo me imagino. Hay gente que dice, como así tú estabas diciendo, de, ay, es que yo hacía esto, es que yo. A Exacto. lo mejor volteando a ver y extrañando, ¿no? Exacto. Ahora sí que una vez hablamos del síndrome de Estocolmo, ¿no? En plan de lo que hiciste es que sabías que era malo, Sí, a fin de cuentas te volviste preso de, entonces te haces, ajá, te haces vuelves esclavo. y un Y adicto a sí. eso, ajá. Y te termina sucediendo el síndrome de Estocolmo con tu pecado. Terminas Literalmente- amando al pecado. Literalmente es psicológico, ya estamos entrando al tema de la mente otra vez, ¿no? Exactamente. Ajá. Increíble eso. Sí, porque dice la palabra de Dios que la luz vino al mundo, pero el mundo amó más sus tinieblas. Las tinieblas, sí. O sea, sí amas ir a la iglesia, sí amas servir, pero amas más tu pecado. Ay, no. Y volvemos a... Por eso tiene que haber este cambio de mentalidad. Así es. Tienes que despojarte del viejo hombre y renovar tu mentalidad. Amén. Y esto es, por ejemplo, porque hablaba mi hermano Gamas el hombre que mira a la mujer y la codicia, ¿no? Y me recuerdo yo de un pastor que escribió un libro, la verdad, en este momento no me acuerdo, yo soy malísimo para los nombres, yo en historia reprobaba porque se me olvidan a mí esas cosas, pero recuerdo que este pastor escribió un libro que le llamó Crónicas de cómo caí en pecado. Y él escribe y empieza como si fuera su diario y pone día 1. Hoy conocí a mi nueva secretaria. Se llama fulana, etcétera, etcétera, ¿no? Y va avanzando y va poniendo día 25. Hoy fulana me tocó al entregarme el café y sentí bonito en mi corazón y así, ¿no? Y al final termina poniendo día 470. Hoy por fin caí en pecado. Me acosté con la secretaria. Pero la realidad de las cosas es que él cayó en pecado desde el día 1, desde que la vio. Y es lo mismo con el echar trago, con la mentira. O sea, desde que lo tienes en tu corazón, ya caíste en pecado. Sí. Y es por esto que volvemos a lo mismo. Tienes que alejarte, tienes que vaciarte, tienes que despojarte de estas cosas. Así es. Tenemos que, como Moisés, despojarnos del mundo. ¿Qué representa Egipto? Pues el mundo. Sí. Pero el mundo abarca muchas cosas, los placeres, la carnalidad, no sé, lo que usted quiera, amado hermano. Tenemos que despojarnos de estas cosas. Amén. Ahora, no solamente se despojó de Egipto, se despojó de un puesto que él tenía, porque era el hijo de la hija de Faraón, o sea, era un príncipe en Egipto. Sí. Quizá no iba a ascender al trono, pero era un príncipe. Y un príncipe no hace nada, no trabaja. Y al contrario, quiere, tráiganme vino y gente sirviéndole todo el tiempo y se despojó de esto. Hay gente que dice, es que no tengo tiempo de servir a Dios porque estoy trabajando. Despójate de eso. Despójate de, no, es que me costó 20 años llegar al puesto en el que estoy. Pero Dios te podría haber dado algo mejor en meses. Sí. Pero como no nos despojamos, pues definitivamente tampoco estamos desechando al viejo hombre. Así es. Y miren, un ejemplo más, Éxodo 3:1. Éxodo 3:1 dice:
Y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y Moisés miró y aquí la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés: me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Mire, Moisés cuidaba las ovejas de su suegro, pero Dios, ¿qué lo mandó a hacer? A libertar al pueblo. ¿Qué representa eso? Que Moisés se despoja de lo que hacía antes para servir a Dios. Pero vuelvo, y lo mencioné en el ejemplo pasado, pero ¿cuánta gente no está dispuesta a dejar un trabajo? No, es que estudié tanto tiempo para ser enfermera, enfermero, que ya por fin tengo mi trabajo y mejor que Dios me espere. Hay gente que dice: ya cuando sea viejito voy a buscar de Dios. Y Jesús dijo de uno necio: esta noche piden tu alma. Imagina, sí. Es que no sabemos cuándo o hasta cuándo, porque no tenemos comprada la vida. La verdad que no. Amén. Entonces, hermano amado, despójese de este tipo de cosas. Mire, una más, aquí le dice, Éxodo 3:5, entonces él le dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. ¿Qué representan las sandalias? Es el evangelio, nuestro caminar en... Ajá, del caminar o... Exacto. Bueno, sí, representan las dos cosas. Puede representar el evangelio, porque la palabra dice que debemos de calzarnos los pies con las sandalias del evangelio. Entonces sí puede representar el evangelio. Y ahorita vamos a hablar de eso, porque también es un tema muy... ¿me acuerdas? Sí. Y yo le diciéndole a Gamas: recuérdame, y Gamas es más olvidadizo que todos nosotros juntos. Sí. Es más, le va a poner ahí un recordatorio ahí. En 5 minutos, ¿no? Sí, porque aquí lo que Dios le está diciendo a Moisés es: cambia tu manera de caminar, cambia cómo te has comportado, quítate tu vieja manera de ser. Wow. Pero en tu perspectiva, ¿cómo te quitas las sandalias? ¿Cómo rompes esta manera de caminar? ¿Cómo rompes con tu manera de ser? Bueno, aquí, ponemos en la mesa las costumbres, ¿no? Y tradiciones, porque a fin de cuentas son hábitos los que tú creas, ¿no? Y es básicamente crear un nuevo hábito, negando los antiguos, porque tu cuerpo, creo que son 40 días, tienes que hacer algo para que tu cuerpo se acostumbre a hacer algo, según dice la ciencia, ¿no? Ajá. Entonces, yo sé que cuesta crear un nuevo hábito, ¿no? Pero, como quisiera llegar al punto, a ver, básicamente tomando lo anterior, despojarse realmente de esas costumbres, de esos hábitos, crear uno nuevo aunque nos cueste, ¿no? Yo sé que es difícil, la carne ya está acostumbrada, pero ante los ojos de Dios es posible. Creo yo, por ejemplo, esto que menciona mi hermano Raúl, depende de quién lo diga. Porque, por ejemplo, muchas veces hemos predicado que debemos de buscar a Dios por amor, ¿no? Ajá, y sí. es muy cierto, muy, muy cierto, que no debemos de hacerlo por una costumbre. Pero, y lo menciono por dos cosas. Porque dice, el Señor Jesús dijo: cualquiera que no supere la justicia de los fariseos, difícilmente será salvo, difícilmente entrará al reino de los cielos. Y los fariseos tenían el hábito, como menciona mi hermano, tenían el hábito de orar 3 veces al día. Sí. Tenían el hábito de ayunar 3 veces, por lo menos a la semana. Entonces, decía mi hermano Raúl, tenemos que hacernos un nuevo hábito. Sí, eso es muy cierto. Pero no debemos de caer en el error de los fariseos de hacerlo ya por la costumbre. Creo que, yo quería agregar, porque creo que me malentendí con el punto del hábito. Pero creo que es sujetarse a lo que Dios diga, sin importar
el molde que Dios te quiera poner, porque a fin de cuentas no es un Dios de moldes, ¿no? Exacto. Pero sí te va a dar Ciertas pautas. ciertas pautas para hacer, pero no acomodarse a eso, porque puede ser que funcionó en cierto tiempo y en lo que sigue Dios quiere hacer otro y tú ya estás acostumbrado a lo que ya hiciste. No sé si me doy a entender. Sí, pero, o sea, pero no está mal tu ejemplo del hábito, o sea, Ujú. porque sí debemos de tener el hábito de orar. Así Claro. es. Sí debemos de tener el hábito de leer la palabra, pero no por una costumbre de, es que ya es mi hora. No, lo hago porque quiero tener esta comunión con Dios. Por ejemplo, mi abuelito, él decía, ¿qué horas son las 2? Con razón ya tengo hambre. ¿Será porque ya vio que Sí. eran las 2? Mi abuelo comía a esa hora, o sea, ya son las 7, ya es mi hora de merendar. Con razón ya tengo hambre. Pero porque no, nosotros no podemos ser así, sí. O sea, sí debo de tener el hábito de orar, el hábito de ayunar, pero por un amor a Dios. Así es. Que fuese en plan así de, ¿por qué me siento así? Tengo que buscar la presencia de Dios o algo así. Exacto. Y eso que menciona, porque ¿cómo rompes entonces tus sandalias? O sea, tú ¿cómo te despojas de la vieja manera de caminar, de vivir? Exactamente. Estaba revisando unas notas y en Ezequiel 11:12 dice: y sabréis que yo soy el Señor, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis ejecutado mis ordenanzas, sino que habéis obrado conforme a las costumbres de las naciones que os rodean. La palabra costumbre acá significa modelo, razón, costumbre o decisión. El adaptarnos a ciertas costumbres ya es una decisión nuestra, por lo tanto, podemos despojarnos de ellas conforme a lo que dice aquí el Señor, que la razón de haber seguido las costumbres es no haber andado en sus estatutos ni sus ordenanzas. Entonces creo que una buena manera de empezar a apartarse de esas sandalias, de ese modelo de andar, es Tomar la decisión. tomar la decisión, y creo que iniciando leyendo su palabra. Sí, también, también es buen ejemplo y precisamente porque estábamos hablando de que las sandalias representan el evangelio, pero también hay un evangelio de costumbres. O sea, porque mencionaba mi hermano Raúl el hábito, sí, pero ¿cuánta gente simplemente va a la iglesia por la costumbre? Es que es domingo y la costumbre. No sé hacer otra cosa el día domingo. Y es Santa Cena y ni modo de no ir porque es Santa Cena, es Semana Santa. Entonces vives un evangelio de costumbres, un evangelio viejo, porque precisamente eso Jesús le decía a los fariseos, es que ustedes ya cambiaron la ley de Dios por sus costumbres, por sus leyes. Sí, Entonces también es romper un evangelio viejo. Creo que también eso, no sé si me desviaría un poco del tema, pero creo que eso es perder de cierta manera el primer amor, ¿no? Pues sí, realmente sí. Pero porque cuando uno tiene el primer amor a Dios, sirves con todo el ímpetu del mundo. O sea, llueve, truene, relampaguee, quieres, o sea, necesitas la presencia de Dios. Exacto. ¿Sí o no? amén. Pero se te va acabando el primer amor y dices, y es que... Y creo que a fin de cuentas se va haciendo una costumbre, ¿no? O sea, ya no lo haces por amor. se vuelve Por una ejemplo, costumbre. nosotros aquí en la iglesia, Claro. los días martes, el día martes que es predicación en Tzotzil, ¿cuánta gente no dirá, pues es que es en Tzotzil? Ni le entiendo. Además, ni llegan todos. Pues yo creo que Porque se ha perdido ese... Sí, Sí, igual es no cierto. tendría por qué, porque incluso una de las hermanas del grupo de intercesión que habla puro tzotzil fue una vez a una prédica en español, y a pesar de que no lo entendía, ella iba con esa fe, Algo voy a recibir. algo voy a recibir, y O sea, efectivamente sí pasó. A lo mejor no físicamente, pero espiritualmente. Exactamente, Exacto. Es que Jesús, ¿qué dijo? Mis palabras son espíritu. así es. Y son vida. Amén. Ay, hermano, amado, es que usted podría estar escuchando una predicación de un marciano y su espíritu recibiendo. Ándele, así Wow. mero. Sí. Muy cierto. Eso que menciona mi hermano Gamas es muy cierto. La hermana recibió del Señor y Dios le habló estando en aquel lugar. La hermana habla totalmente tzotzil y fue una ciudad en donde no hay indígenas. El evento era de una iglesia española. Y mire, lo peor de todo es que el que estaba predicando en inglés, o sea, Wow. y Dios le habló en el espíritu. Es que
Cuando Dios quiere hacer algo pero ¿cuántos? Sí, sí, sí. Ah, es que nadie va. Y porque has perdido. Y por eso Dios le dice a Moisés, quítate esas sandalias ya, o sea, rompe con ese evangelio viejo. Wow. Mire, igual, no se enojen. Hermano, por ejemplo, aquí en San Cristóbal hay tantas costumbres de la gente indígena. Por ejemplo, el Día de Muertos. Sí, Todo mundo va, y principalmente los indígenas, pero nosotros sabemos que eso está mal delante de Dios. exactamente. Y, por ejemplo, cuando es y a lo mejor aquí muchos me van a tirar hate, pero cuando es la fiesta de Chamula, así sea día de culto, todos se van. ¿Y qué se mueve, por ejemplo? Alcohol, vicios. Aparte de todo, sacrifican porque Exactamente. Sí, es matan pollos o gallinas, creo, ¿no? Sí, igual dirán que es para comerse después, pero tiene un ritual de Tiene por medio. exactamente, o sea, hay un ritual medio. de por medio. Y vas a participar de eso en lugar de venir a buscar de Dios. Es que es la costumbre. Rompe esa costumbre también. Porque precisamente mencionaba mi hermano, mencionabas tú de Abraham, que Dios le dice, deja tu tierra. Hermano, mire, y yo lo he predicado, y si usted nos está viendo y es indígena, yo no tengo ningún problema que usted me diga, es que yo soy chamula. Mi abuelo era de Mazagua, o sea, él era indígena de Toluca, de Mazagua, pero no debe de aferrarse usted a eso como algo, uy, qué grande. No, usted debe de buscar ser hijo de Dios. Así Eso es. es lo principal que usted y yo debemos de buscar. Eso. No, es que en esa iglesia me quieren quitar mi vestimenta. Hermano, vístase como quiera. La Biblia no dice que el que se vista así va a ser salvo. No lo dice. Exacto. Es que a mí me gusta mi ropa típica. Amén, gloria a Dios. A mí también me gusta, nada más que pica mucho. Sí, sí pica. Sí, porque me he puesto los chucks y a mí me pica horrible. Y cuando me saludan las hermanas con sus faldas me pica horrible. Yo no estoy acostumbrado, obviamente. Claro. Pero si a usted le gusta, amén. Yo no le estoy queriendo cambiar ni su manera de vivir físicamente, ni su manera de vestir, sino su manera de pensar. No puedo ser como son en esta tierra. Porque porque precisamente decíamos al inicio, ¿de qué me debo de vaciar? ¿De qué me debo de despojar? ¿De qué me debo de separar? Exactamente. Cuando Dios venga e inspeccione la tierra, va a haber en mí una persona que se ha separado de la manera de ser, nosotros que estamos aquí en San Cristóbal, se ha separado de la manera de ser de San Cristóbal, o es como los san cristobalenses. Porque honestamente, y pensemos esto muy seriamente, cuando Dios le dice a Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra, ¿qué Dios no sabía que ahí estaba Lot? Sí. Cierto. Sí. Pero ¿por qué le dice voy a destruir Sodoma y Gomorra? Creo que Y yo sé que muchos predicadores dicen, es que Dios quería que Abraham intercediera. No, la neta. Dios sabía que ahí estaba Lot. exacto. Y si ustedes ponen atención, dice la Biblia que Abraham ve venir a los tres seres y les dice, pasen a mi casa, y pasan como si nada. Sí. Pero luego se van dos a ver a Lot y le dicen a Lot, es que mira, vamos a destruir. ¿Y qué les dice Lot? Entren a mi casa. ¿Y qué les dicen ellos? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué vio Dios en Lot que decidió destruir a pesar de que estaba Lot? Yo creo que ya, o sea, ya ni siquiera veía a alguien diferente. Exactamente. Miren, Qué dice terrible. el libro, creo que es el libro de Ezequías o de Ezequiel, no recuerdo. Busqué en la tierra un hombre que hiciera brecha entre yo y el mundo para no destruirla, pero no lo hallé. Wow. Entonces no veo una separación de nosotros, de los que estamos aquí en San Cristóbal. Si usted está en la Ciudad de México, no sea defeño. O sea, bueno, ya no es del DF, ¿verdad? Es la Ciudad de México. No sea ciudadano. Eso. Hermano, sepárese de esa manera de ser. Creo que, no recuerdo si es el apóstol Víctor o el apóstol Otto que predicaba que cuando viniera Cristo, él no, creo que es nuestro pastor. Él decía, cuando viniera Cristo de nuevo, él va a venir a buscarse a sí mismo. Sí, porque dice, y los tomaré a mí Exacto. mismo.
Y una de las explicaciones que se pone ahí, todos los autores, todos los teólogos, explican que Dios va a buscar a alguien que refleje. De hecho, dice, ¿a qué vino Jesús? A buscar lo que se había perdido. Amén. Y una de las cosas que se perdió, porque cuando Dios hace a Adán, ¿cómo lo hace? Semejante a Dios. A su imagen y a su semejanza. Entonces Jesús viene a recuperar esa imagen y esa semejanza. Uf. Y si no ve Sí, nosotros cierto. una imagen y una semejanza a Él, Ay, no. Apártense que no los conozco, dirá Jesús. es que es como si te pararas en un espejo Sí. y te pusieras enfrente, y Cristo tiene que verse a sí mismo en ti. Hermano amado, ay Dios mío, eso está Salta la terrible. estatura. Sí. ¿Dónde? Se me olvidó el pasaje, pero recuerdo que algo habla sobre reflejar como en un espejo la... Bueno, sí habla de cuando lees la palabra de Dios y es como si te vieras en un espejo, pero se va y se te olvida como Él. Sí, sí. Pero también es un buen ejemplo porque estás escuchando esto y te ves reflejado y dices, sí, la neta tengo que cambiar, pero 2 minutos después se te olvida. No. No podemos ser así. Precisamente por eso, hermano, tiene que haber este rompimiento, este quebrantamiento en nosotros de no puedo seguir siendo así, pero un genuino quebrantamiento de Señor, tengo que cambiar, pero yo, porque cantamos este canto de un cantante, casi se me sale el nombre, pero usted va a saber de quién estoy hablando, de Renuévame, Señor. Claro. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, pero el canto es renuévame tú a mí y no, yo tengo que cambiar. Así es. De hecho, lo vimos al inicio de los podcasts, Sí. el primer capítulo lo dijimos, usted tiene que cambiar, Así no al es. revés. Dios te cambia el corazón, Dios te cambia el espíritu, pero tu mente, tu manera de ser, tu manera de vivir, Esa la cambias tú. esa la tienes que cambiar tú. Y ay, amado hermano, es que de hecho hasta yo estoy, Señor, ¿será que doy esa imagen de hijo de Dios? ¿Será que cuando vengas me verás reflejado en ti? ¿O te reflejarás bien en mí? Porque también hay un canto de hazme brillar, Señor, Ah, sí. Claro. y reflejar en mí tu luz. ¿Cómo reflejas la luz de Dios, la luz de Cristo, si estamos bien cochambrosos? Exactamente. Porque un espejo cochambroso no refleja No bien. refleja nada, sí. Híjole, amado. Ay, Dios mío, ya está. Hasta me dan ganas de terminar este podcast porque Bienvenidos al último podcast. es que a nosotros Dios también nos habla en estos episodios, hermano amado. Así O sea, es. de verdad, Amén. cuando estamos estudiando, pues los jóvenes aquí conmigo empiezan pues, a sacar ellos sus apuntes, pero ya a la hora de venir aquí a expresar la palabra de Dios, Dios también nos da a nosotros nuestros Nuestros cocolazos. jalones de orejas. Sí, definitivamente. Hermano, ay, Dios mío, se nos está yendo el tiempo, creo que ya nos queda poquito tiempo, así que pues vamos a ir terminando. Solamente quiero darle un último que Moisés se despojó y con este cerramos para irnos despidiendo. Éxodo 3:10 dice, ahora pues ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Mire, Moisés se despojó de su carácter y de su personalidad. ¿Qué decía Moisés? Es que soy tartamudo. ¿Pero qué le Sí. dijo Dios? No importa. Hazme caso y punto. Sí. Tenemos que despojarnos de nosotros mismos para buscar de Dios, para agradar a Dios, de nuestro carácter, de nuestra manera de ser, de nuestro orgullo, etcétera, etcétera, etcétera. Así Bueno, es. se nos fue el tiempo, mis amados hermanos. Mi hermano Raúl, ¿quieres dar alguna palabra final, por favor? Solamente que los animo a guardar los estatutos que Dios nos ha dado y que en algún momento de la vida, ¿no? Cuando Dios regrese, que se vea a sí mismo a nosotros. Exacto. Que ese es el objetivo por el cual nosotros estamos aquí, ¿no? Compartir que sí se puede, que si Dios dijo que así debiera de ser, es porque ve que también usted, hermano, que está viéndonos, usted lo puede hacer también, usted va a estar ahí si usted tiene la fe suficiente. Y yo los animo en el amor de Cristo a que todos hagamos, no el intento, sino que lo hagamos. El esfuerzo, Ajá. definitivamente. Sí, Amén. porque mire, mi abuela decía, el infierno está lleno de gente que lo intentó.
Exacto. Sí. Intentó leer, intentó dejar de pecar, intentó... No, hermano, no lo intente, hágalo. Amén. Mi hermano Gamas, ¿algún pensamiento Pues final? que busquemos fortalecernos en el Señor, pedir la guianza del Espíritu Santo para poder obrar conforme a lo que hemos estado aprendiendo, conforme a lo que el Señor nos ha estado mostrando, porque es muy, no sé si impactante, no sé si decir terrible también todo lo que Estuvimos hablando hoy, ¿no? estuvimos hablando, y sí, para poder despojarnos de nosotros mismos, porque sinceramente no es nada fácil, pero no imposible. Así es, exactamente, no es imposible, es difícil. Es difícil, pero no imposible. Amén. Si en la palabra de Dios vemos nosotros tanta gente que se esforzó Sí. por agradar a Dios, que en sus errores, por ejemplo, un Abraham que mintió, que a lo mejor, porque aunque él es el padre de la fe, pero yo digo que en un momento le falló la fe, porque pues ahí está Ismael, ¿no? O sea, Sí. en algún momento igual un Gedeón que dudó, Señor, por favor, mira, déjame ponerte una señal, luego otra señal, luego otra señal. O sea, y aún así Dios lo usó, un Moisés que con su carácter, que con sus enojos, Moisés siendo asesino porque mató a un egipcio. Un Pablo que a lo mejor diga fariseo de fariseos, o sea, si algún problema tenía Pablo es que era presumido. Sí, Sí. Un David igual que, o sea, no eran perfectos, así es. Así es. pero se esforzaron por agradar a Dios. Así usted y Exactamente. yo, amado hermano, Amén. y este es el pensamiento que le queremos dejar. Ni nosotros somos perfectos, nadie es perfecto, pero podemos llegar a ser perfectos, amado Amén. hermano. Podemos y nos esforzamos. Y bueno, nos ha dado muchísimo gusto estar con ustedes una semana más. Gracias por sintonizarnos, los amamos, los bendecimos y nos vemos el siguiente episodio. Hasta luego. Dios.